¿Alguna vez han preguntado qué pasa cuando una ciudad entera de repente queda aislada del mundo? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en La peste de Albert Camus. Y es una historia que, miren, aunque se escribió hace ya varias décadas, nos va a sonar increíblemente familiar, sobre todo después de lo que hemos vivido. Habla de aislamiento, de miedo, pero también, y esto es clave, de solidaridad. Y lo curioso es que esta historia no arranca con una persona, ¿no? Empieza con un lugar, la ciudad de Orán. El mismo Camus nos dice, sin rodeos, que es fea. Es un pueblo comercial que se define más por lo que no tiene que por lo que tiene. Podríamos decir que es el verdadero protagonista, incluso antes de que aparezca nadie más. Pensemos en Orán como una ciudad donde todo es rutina. Puro comercio, un ambiente, la verdad, bastante estéril. Sus habitantes están como adormecidos, ¿no? Viven en piloto automático por la pura costumbre. Y claro, ese es justamente el escenario perfecto para que ocurra una catástrofe que, por supuesto, nadie se espera. Pero esa normalidad, esa rutina, está a punto de hacerse añicos. Y lo interesante es que no empieza con una gran explosión ni nada por el estilo, no. Empieza con algo mucho, mucho más pequeño y bastante inquietante. Todo comienza con algo que parece casi insignificante. El Dr. Ryu, que va a ser nuestro guía en esta historia, se encuentra una rata muerta en el pasillo de su edificio. Un detalle raro, sí, pero de esos que uno podría simplemente ignorar. Al menos al principio. Pero claro, la cosa no queda ahí. Lo que era un incidente aislado se transforma, de repente, en una verdadera plaga. Ya no es una rata, son cientos y luego miles que salen de la nada solo para morir en las calles, a la vista de todos. En ese punto, la ciudad ya no puede hacérsela de la vista gorda. La gente está, lógicamente, en shock. Es como si la tierra misma, el suelo bajo sus pies, estuviera vomitando una enfermedad que llevaba tiempo guardada, fermentando en lo más profundo. Y entonces pasa lo inevitable. La plaga da el salto de las ratas a los humanos. La muerte del portero del edificio de Ryu, ese es el momento clave, es el punto de no retorno. Se acabaron las señales raras, las rarezas, y lo que empieza es el pánico. Y con el pánico, también un nuevo tipo de reflexión. Llegado a este punto, las autoridades ya no pueden seguir negándolo. Se le pone nombre oficial a la enfermedad, la peste. Y se toma la decisión más drástica de todas. Las puertas de la ciudad se cierran a cal y canto. De un día para otro, la vida de absolutamente todos se parte en dos. Un antes y un después. Esas separaciones que antes eran temporales, un viaje, una visita, ahora se convierten en un exilio sin fecha de fin. El problema deja de ser algo personal de cada uno y se convierte en una historia colectiva, una sola historia, la de la peste. Y para colmo, prohíben las cartas. La comunicación queda reducida a lo mínimo, a la frialdad de un telegrama de 10 palabras. Apenas un puñado de caracteres que son un sustituto muy, pero muy pobre para una conexión humana de verdad. Así que para la gente de Orán, esto es mucho más que una cuarentena física. Es un exilio psicológico profundo, un destierro de sus propias vidas, de la gente que quieren. Es estar atrapado con recuerdos que ya no sirven para nada. Mientras las muertes siguen aumentando, la gente se enfrenta a una pregunta fundamental. ¿Cómo se le hace frente a una catástrofe que no tiene ningún sentido, que es completamente absurda? Bueno, una de las primeras respuestas viene de la religión. En un sermón potentísimo, el padre Panelou lo deja claro. Para él, la peste es un castigo de Dios. Es un llamado para que la gente se arrepienta de sus pecados. Pero, por supuesto, no todos están de acuerdo con esa visión. Frente a la idea de un castigo divino, empieza a surgir otra forma de verlo. Una respuesta que no se basa en la resignación, sino todo lo contrario, en la acción, en la rebelión. Para gente como el Dr. Ryu, la peste no es una cuestión de teología, no, es un problema de lógica pura y dura, casi matemática. Es un hecho, y frente a un hecho tan terrible como el sufrimiento, la única respuesta decente es una: combatirlo, sin ponerse a pensar si tiene un significado más allá o no. Simplemente hay que actuar. Y esta rebelión tan humana toma una forma muy práctica: las formaciones sanitarias, que son básicamente grupos de voluntarios, gente común y corriente que decide unirse. Y no lo hacen por sentirse héroes, para nada. Lo hacen por un simple compromiso con la decencia, con la solidaridad en medio de todo ese caos. Pero los meses pasan, y la ciudad entera se va hundiendo en una especie de agotamiento colectivo. La monotonía del sufrimiento, día tras día, empieza a desgastar a todos.
En el peor momento de la epidemia, Orán es básicamente una ciudad de muertos, una necrópolis silenciosa. En este punto ya no importan los sueños de cada uno, ni los amores, ni las ambiciones personales. Solo queda una única historia para todos, la historia de la peste. Claro, una crisis tan larga va minando el espíritu de la gente. Los deja completamente atrapados. Por un lado, tienen un pasado que duele recordar, y por el otro, no hay un futuro que puedan imaginar. Están en una especie de limbo terrible. Y en medio de todo este caos, tenemos un caso curioso. El de Joseph Grant, un funcionario que se obsesiona con una sola cosa: perfeccionar la primera frase de una novela que quiere escribir. Suena trivial, ¿verdad? Pero en el fondo es su pequeña rebelión personal. Es su manera de intentar crear un poquito de orden en un mundo que se ha vuelto completamente desordenado. Finalmente, después de tanto tiempo, la epidemia empieza a retroceder. Las puertas de la ciudad se vuelven a abrir. Y a los que sobrevivieron les queda la tarea más difícil: reflexionar. ¿Qué se aprendió de todo esto? Cuando por fin se abren las puertas, la alegría es indescriptible, pero es una alegría agridulce, teñida por la pérdida. Para los que tienen la suerte de reencontrarse, como el periodista Rambert, la felicidad es tan fuerte, tan intensa, que casi quema. Es un recordatorio constante de todo el sufrimiento que pasa. Entonces, después de todo, ¿qué queda? ¿Qué se aprende de tanto dolor? El Dr. Ryu llega a una conclusión muy poderosa. Dice que la plaga sí saca a la luz lo peor del ser humano, pero la lucha contra la plaga revela lo mejor que tenemos: la ternura humana. Al final, hay un personaje secundario que lo resume todo de la forma más simple posible. Dice: ¿qué es la peste? Es la vida. Y nada más. Y esa es la idea con la que nos deja Camus, una idea tremenda. La plaga o el sufrimiento absurdo en cualquiera de sus formas en realidad nunca se va del todo. Siempre está ahí, latente, esperando. Y la verdadera pregunta no es si va a volver, sino ¿cómo vamos a elegir enfrentarla la próxima vez?